terminología, que es una herramienta para detectar falsos cognados. En inglés, la transferencia de una lengua a otra requiere, entre otras cosas, conocer las similitudes o diferencias semánticas que existen entre dos palabras, que se quieren igual o casi igual, en ambos idiomas. La similitud formal se puede dar en diferentes niveles de la lengua y en diversas categorías gramaticales, es decir, en adverbios, adjetivos, sustantivos, etc. Luego, en el desarrollo, menciona la transferencia de forma y la transferencia de significado. La transferencia de forma son los cambios totales de la lengua y el uso de falsos cognados, o sea, puede ser total o parcialmente falso, que más adelante daremos los ejemplos en el desarrollo. La transferencia de significado se refiere a las otras instancias de transferencia léxica, como calcos y extensiones semánticas sobre la base de los patrones en otros idiomas. Luego se mencionan los falsos homínidos ortográficos, que coinciden en su ortografía en ambas lenguas, pero no coinciden en la pronunciación. Por ejemplo, en el libro The Richest Man in Babylon, ahí habían muchas palabras. Una de ellas era labor, y es en español labor, significa. Luego, después en el desarrollo del capítulo, los falsos amigos fonéticos significa que no coinciden en la ortografía, pero coinciden o pueden coincidir en la pronunciación. Por ejemplo, farmers significa agricultor. Nosotros lo asociamos como que significa farmacia. Después, por último, los falsos amigos aparentes, que no coinciden en la ortografía ni en la pronunciación, pero en su forma similar y asociaciones léxicas evocan otro significado, como por ejemplo, declare significa declarar en español. Yo voy a seguir con los falsos amigos, totales o parciales que podemos encontrar. Por un lado están los totales, que son los falsos amigos, cuyo significado en ambas lenguas es completamente distinto. Por ejemplo, la palabra escrita en inglés terrific, uno quizás lo relaciona con algo que tenga que ver con el terror, y la realidad es completamente distinta, ya que la palabra traducida en español es estupendo. Después, por el otro lado, tenemos los parciales, que son palabras polisémicas, donde encontramos un falso amigo y un cognado. Por ejemplo, la palabra aprobé en inglés, en español la traducción es lo mismo, ya que el significado es de aprobación, de dar vista a algo bueno, por ejemplo, aprobar un examen. Y tenemos dos factores que pueden determinar la dificultad de los falsos amigos. Por un lado, los intrínsecos, que surge del carácter confuso de los falsos amigos o tienen un significado engañoso en todos los casos, mientras que otros pueden no ser falsos en algunos casos o ser directamente cognados. Y después tenemos los extrínsecos, que surge del distinto tipo de aportes contradictorios a los que están expuestos los estudiantes. Y por último, quería contarles que Moss compiló un corpus escrito de falsos amigos y los clasificó en 4 categorías. La primera fue falsos amigos fonéticos, la segunda falsos amigos gráficos, la tercera falsos amigos derivados del préstamo y por último falsos amigos semánticos, que pueden ser total o parcial justamente. La terminología es un recurso que le permite al traductor definir la estructura cognitiva de un texto para poder analizar los términos del ámbito que se está investigando y que generan inconvenientes a la hora de traducir. Para esto debe considerarse el contexto en el que especialmente se usa cada uno de los términos y al hacerlo el traductor puede optar por 2 caminos dependiendo del grado de implicancia que decida adoptar. Uno es limitarse a consultar las fuentes existentes y otro es trabajar con un corpus documental que le sirva para observar los términos como realmente lo usan los especialistas en la materia. Ahora les voy a hablar del análisis del texto mediante un sistema conceptual o análisis puntual, que este tipo de análisis nos permite, por un lado, reconocer la unidad denominativa equivalente más adecuada y determinar si existe, en primer lugar, una unidad terminológica equivalente en la lengua de traducción. Términos en español y sus correspondientes cognados en inglés, como petrol, petróleo, gasolín, gasolina, nafta, nafta. El corpus textual y electrónico nos permite analizar el contexto de uso de cada uno de estos términos, para luego determinar si podemos traducirlos como nos sugiere su grafía o si se trata de términos con significados distintos. Incluso si podemos determinar si existe algún grado de sinonimia que permita usarlos indistintamente. Para finalizar, es importante que nuestro corpus sea representativo desde el punto de vista terminológico, colocacional, locucional y fraseológico.
En los ejemplos antes mencionados podemos constatar que su marca geográfica es esencial. No podría utilizarse indistintamente en países angloparlantes, pero no ocurre lo mismo con nafta y gasolina en países hispanoparlantes.